Y. Títulos de crédito. 1. Título de crédito 1.1. Concepto. Artículo 5 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Rol económico. Clasificación, por su contenido. A. Que dan derecho a una suma de dinero. B. Grande, los que dan dinero a cosas muebles distintas del dinero. C. Los que atribuyen a su tenedor la calidad de socio, por persona del emitente. A. Títulos de deuda pública. B. Grande, títulos de deuda privada, por la forma de emisión. A. En forma singular. B. Grande, en serie o en masa, por la forma de su circulación. A. Nominativos o B. Grande, al portador. Características 1, 4, 1. Incorporación. Para ejercitar el derecho, se necesita estar en posesión del documento y este principio tiene diversas aplicaciones en la ley. Para ejercitar el derecho se necesita exhibir el título, cuñado es pagado debe restituirse, la transmisión del título implica la transmisión del derecho, la reivindicación de las mercancías representadas por títulos de crédito solo puede hacerse mediante la reivindicación de estos. Es decir, para hacerlo efectivo el derecho, para transmitirlo, para gravarlo, para darlo en garantía, se requiere que esos actos recaigan sobre el título mismo. Artículo 17 LGTOC El tenedor del título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. Cuando sea pagado, debe restituirlo. Si es pagado solo parcialmente o en su accesorio, debe hacerse mención del pago en el título. En casos de robo, extravío, destrucción o deterioro grave se estará a lo dispuesto por los artículos 42 al 68, 74 y 75. Artículo 18 LGTOC La transmisión del título de crédito implica el traspaso del derecho principal en el consignado y a falta de estipulación en contrario, la transmisión del derecho a los intereses y dividendos caídos, así como de las garantías y demás derechos accesorios. Artículo 19 LGTOC Los títulos representativos de mercancías, atribuyen a su poseedor legítimo, el derecho exclusivo a disponer de las mercancías que en ellos se mencionen. La reivindicación de las mercancías representadas por los títulos a que este artículo se refiere, solo podrá hacerse mediante la reivindicación del título mismo, conforme a las normas aplicables al efecto. Artículo 20 LGTOC El secuestro o cualesquiera otros vínculos sobre el derecho consignado en el título, o sobre a las mercancías por él representadas, no surtirán efecto si no comprenden el título mismo. Autonomía. El derecho consignado en el título es autónomo en cuanto cada uno de los tenedores del documento tiene un derecho propio, independiente del de los anteriores tenedores. El deudor no puede oponer al último tenedor las excepciones que pueda tener contra los poseedores anteriores. Literalidad. Esto significa que el deudor se obliga en los términos del documento, es decir, las palabras escritas en el título fijan el alcance, contenido y modalidades de la obligación. 1, 4, 4. Circulación. Los títulos de crédito están destinados a transmitirse de una persona a otra y este es un nuevo elemento para la definición completa. La ley considera que no son títulos de crédito los documentos que no están destinados a circular. Los títulos de crédito están sujetos a diversas reglas para su circulación, según sean al portador a la orden o no negociable. 1.5. Formas de transmisión. Aparte del endoso o de la cesión, según que se trate de títulos a la orden o no negociables, los títulos nominativos pueden transmitirse por cualquier medio legal. Hay un caso especial: transmisión por recibo, produce los efectos de un endoso sin responsabilidad, y tiene aplicación en los casos que se ejercita la acción cambiaria de regreso. Artículo 18 LGTOC. La transmisión del título de crédito implica el traspaso del derecho principal en el consignado y a falta de estipulación en contrario la transmisión del derecho a los intereses y dividendos caídos, así como de las garantías y demás derechos accesorios. Artículo 26 LGTOC. Los títulos nominativos serán transmisibles por endoso y entrega del título mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. Artículo 33 LGTOC. Por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en procuración y en garantía. Artículo 70 LGTOC. Los títulos al portador se transmiten por simple tradición.
1.5.1. Cambiaria, recibe el nombre de acción, procesalmente hablando, el medio de hacer valer un derecho ante los tribunales, o sea coactivamente. Estas se fundan en derecho y toman el nombre de ellas, así la acción derivada de la letra de cambio se llama cambiaria. Directa, contra el aceptante y posibles avales. Regreso, contra el girador y cualquier otro obligado, endosante e incluso de los avalistas de uno y otros. 1.5.2. Extracambiaria. 1.6. Cancelación, artículo 44. La cancelación del título nominativo extraviado o robado, debe pedirse ante el juez del lugar en que el principal obligado habrá de cumplir las prestaciones a que el título da derecho. El reclamante acompañará con su solicitud una copia del documento, y si eso no le fuere posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de este. Indicará los nombres y direcciones de las personas a las que debe hacerse la notificación prevista por la fracción 3 del artículo 45, y los de los obligados en vía de regreso a quienes pretenda exigir el pago del documento, en caso de no obtenerlo del deudor principal. Si solicita la suspensión del pago, conforme al artículo 42, ofrecerá garantía real o personal bastante para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que aquella pueda ocasionar a quien justifique tener mejor derecho sobre el título. Deberá, además, al presentar la demanda de cancelación, o dentro de un término que no excederá de 10 días, comprobar la posesión del título y que de ella lo privó su robo o extravío. LGTOC. Reposición, si el título es de vencimiento posterior a la fecha en que quedó firme su cancelación, el reclamante puede pedir que se expida un duplicado del título. Si alguno de los signatarios se niegan a suscribir el duplicado correspondiente, el juez firma por él y el documento produce conforme a su texto los mismos efectos del título cancelado. Las personas que hayan sido designadas en la demanda de cancelación como signatarias del título y que oportunamente hayan manifestado su inconformidad, pueden ser obligados a suscribir por duplicado, pero en el caso de que realmente lo hayan firmado y nieguen haberlo hecho, cometen el delito de falsedad en declaraciones judiciales y además de la pena correspondiente responden de daños y perjuicios. Prescripción. La prescripción negativa es el medio de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo en que no se exige el cumplimiento de aquellas. La prescripción negativa extingue la obligación, así como la acción del acreedor en contra del deudor. La prescripción, todo el tiempo corrido antes de ella, en los casos de suspensión de la prescripción si se toma en cuenta el tiempo transcurrido antes de ella. Artículo 67 LGTOC. Los procedimientos de cancelación, oposición y reposición a que se refieren los artículos anteriores, suspenden el término de la prescripción extintiva respecto de los títulos nominativos extraviados, robados, destruidos, mutilados o deteriorados gravemente. Artículo 166. Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios, no la interrumpen respecto de los otros, salvo el caso de los signatarios de un mismo acto que por ello resulten obligados solidariamente. Artículo 165. La acción cambiaria prescribe en 3 años contados, y, a partir del día del vencimiento de la letra o en su defecto, y, desde que concluyan los plazos a que se refieren los artículos 93 y 128. Caducidad. La caducidad consiste en la pérdida de la acción cambiaria de regreso por no haberse realizado oportunamente determinados actos positivos exigidos por la ley. Artículo 160 LGTOC. La acción cambiaria del último tenedor de la letra contra los obligados en vía de regreso, caduca, y, por no haber sido presentada la letra para su aceptación o para su pago, en los términos de los artículos 90 al 96 y 126 al 128, y, por no haberse levantado el protesto en los términos de los artículos 139 al 149, 3, por no haberse admitido la aceptación por intervención de las personas a que se refiere el artículo 92, y b chica, por no haberse admitido el pago por intervención de los artículos 133 al 138, d chica, por no haber ejercitado la acción dentro de los 3 meses que sigan a la fecha del protesto o en el caso previsto por el artículo 141, al día de la presentación de la letra para su aceptación o para su pago.
y B chica I, por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante o porque haya de prescribir esa acción dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la demanda. Artículo 161 LGTOC, la acción cambiaria del obligado en vía de regreso que paga la letra contra sus obligados en la misma vía anteriores al él, caduca, y, por haber caducado la acción de regreso del último tenedor de la letra de acuerdo a las fracciones I, 3, y B chica y del artículo anterior, y, por no haber ejercitado la acción dentro de los 3 meses que sigan a la fecha en que se hubiere pagado la letra, con intereses y gastos accesorios o a la fecha en que fue notificada la demanda respectiva, si no se allanó voluntariamente, y 3, por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante o porque haya de prescribir esa acción dentro de los 3 meses que sigan a la notificación de la demanda. En los casos previstos por el artículo 157, se considerará como fecha de pago para los efectos de la fracción I de este artículo, la fecha de la anotación de recibo que debe llevar la letra pagada, o en su defecto, la del aviso o la de letra de resaca a aquel precepto se refiere. Artículo 164 LGTOC, los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria, no se suspenden sino en caso de fuerza mayor, y nunca se interrumpen. Excepciones oponibles. Artículo 8 grados de la Ley General de Títulos de Crédito, las de incompetencia y falta de personalidad en el actor, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento, las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado, la de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título, las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en el consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente, la alteración del texto del documento, las que se funden en que el título no es negociable, las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento o en el depósito del importe de la letra, las que se funden en la cancelación del título o en la suspensión de su pago ordenada judicialmente. 1.11. Solidaridad cambiaria, artículo 34, 154, 159. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y de todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos que establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o alguna equivalente. Artículo 34. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o alguna equivalente. Desmaterialización de los títulos de crédito. Letra de cambio. Concepto, es el título de crédito que contiene la orden incondicional que una persona llamada girador da a otra llamada girado, de pagar una suma de dinero a un tercero que se llama beneficiario, en época y lugar determinados. Clasificación, artículo 79 LGTOCI, a la vista, y, a cierto tiempo vista, 3, a cierto tiempo fecha y B chica, a día fijo. Las letras de cambio con otra clase de vencimiento o con vencimientos sucesivos, se entenderán siempre pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que expresen. También se considerará pagadera a la vista, la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el documento. 3.3. Requisitos formales, artículo 76 LGTOC. La letra debe contener, y, la mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento, y, la expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe. 3. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, y B chica, el nombre del girado, D chica, el lugar y época de pago, y B chica y, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. 7. La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. 3.5.
Aceptación de la letra de cambio. La aceptación es el acto por el cual el girado se compromete a pagar la letra de cambio girada a su cargo. Una vez que el girado acepta, toma el nombre de aceptante y se convierte en el principal obligado al pago del título. Requisitos para la aceptación. Las letras de cambio giradas a cierto tiempo vista, se presentan para su aceptación dentro de los 6 meses que sigan a la fecha de expedición. Las letras pagaderas a día fijo, la presentación es potestativa y el tenedor puede hacerla a más tardar el último día hábil del anterior al del vencimiento. Las letras a la vista no se presentan para su aceptación sino, para su pago. En ellas el pago es la mejor prueba de la aceptación. La letra debe presentarse para su aceptación el día y en el lugar indicado. La aceptación debe constar en la propia letra y expresarse por la palabra acepto u otra equivalente y la firma del girado. La aceptación debe ser incondicional. El aceptante se convierte en deudor principal y directo. Artículo 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Artículo 87. El girador es responsable de la aceptación y del pago de una letra. Artículo 97. La aceptación debe constar en la letra miércoles 9 SMA y expresarse con la palabra acepto u otra equivalente y la firma del girado. Sin embargo, la sola firma de este puesta en la letra, es bastante para que se tenga por hecha la aceptación. Artículo 99. La aceptación debe ser incondicional. Artículo 101. La aceptación de una letra obliga al aceptante a pagarla a su vencimiento, aun cuando el girador hubiere quebrado antes de la aceptación. Aceptación por representación, realizado por una persona que no siendo el girador viene a aceptarla, haciendo tomar a alguna de las firmas de los obligados en el título. 3, 5, 3. Aceptación parcial. Artículo 139 LTOC. La letra de cambio debe ser protestada por falta total o parcial de aceptación o de pago, salvo lo dispuesto en el artículo 141. Artículo 150. La acción cambiaria se ejercita, y, en caso de falta de aceptación parcial, y, en caso de falta de pago o de pago parcial. 3. Cuando el girado o aceptante fueren declarados en estado de quiebra o de concurso. En los casos de las fracciones I y 3, la acción puede deducirse aún antes del vencimiento total de la letra o tratándose de aceptación parcial por la parte no aceptada. 3, 5, 4. Aceptación por intervención. Los interventores son personas que ya figuran en una letra o bien terceros que aceptan o pagan el documento en defecto del girado o de los recomendados, si los hay. La intervención puede referirse tanto a la aceptación como al pago de la letra. La aceptación por intervención produce los siguientes efectos: extingue la acción cambiaria por falta de aceptación contra la persona en cuyo favor se hace y contra los endosantes posteriores y sus avalistas. Por eso el que acepta por intervención debe designar la persona en cuyo favor interviene y si no lo hace, se presume que interviene por el girador. En este último caso se beneficia a todos los obligados. El aceptante por intervención se obliga a favor del tenedor de los signatarios posteriores a aquel por quien interviene, debe dar aviso de su intervención a la persona por quien la hubiere efectuado, y los endosantes anteriores, el girador y los avalistas de ellos pueden exigir al tenedor que, a pesar de la intervención, les reciba el pago de la letra y se las entregue. Artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. LGTOC. Artículo 102. La letra de cambio no aceptada por el girado puede serlo por intervención, después del protesto respectivo. Artículo 106. El aceptante por intervención queda obligado a favor del tenedor y de los signatarios posteriores a aquel por quien interviene. Naturaleza jurídica del aval. Los signatarios de una letra de cambio pueden garantizar su obligación por cualquiera de los medios conocidos en derecho civil. Pero además, hay una garantía de naturaleza cambiaria que es el aval. En virtud del aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. La persona que garantiza el pago se llama avalista, aquella por quien se presta el aval recibe el nombre de avalado.
El aval debe constar en la letra o en hoja que se le adhiera. Se expresa con la fórmula por aval u otra equivalente. Debe mencionarse la cantidad que se garantiza, indicar la persona por quien se presta y llevar la firma del avalista. Si no se menciona la cantidad, se entiende que el aval garantiza el importe de la letra. Si el aval no se indica por quién se presta, se entiende que se garantiza las obligaciones del aceptante, y si no lo hay, las del girador. La sola firma puesta en la letra, cuando no se pueda atribuir otro significado, se tiene como aval. Personas que pueden ser avalistas: cualquier persona puede avalar la letra, ya sea signatario, girador, aceptante o endosante, o alguien que no haya intervenido en ella. El aval se puede prestar a favor de cualquiera de los obligados al pago del título, es decir, quien tenga capacidad cambiaria. Artículo 110. Puede prestar el aval quien no ha intervenido en la letra y cualquiera de los signatarios de ella. Artículo 111. El aval debe constar en la letra o en hoja que se adhiera. Artículo 112, 113. Y solidaridad en el aval. El avalista se convierte en deudor solidario junto con el avalado y su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada sea nula. Esto diferencia el aval de la fianza. El fiador goza de los beneficios de orden, excusión y división. El avalista contrae una obligación solidaria. Además, en la fianza, si la obligación principal es nula, también lo es la obligación del fiador. En el aval, la nulidad de la obligación garantizada no extraña la nulidad de la obligación del avalista. La acción contra el avalista está sujeta a los mismos términos y condiciones que la acción contra el avalado. El avalista que paga la letra tiene acción cambiaria contra el avalado y contra los que están obligados para en virtud de la letra. Artículo 114. El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado y su obligación es válida. Artículo 115, 116. 3.7. El pago. El derecho esencial del tenedor de una letra de cambio conste en obtener el vencimiento de la misma prestación resolutoria de la obligación cambiaria, normal o anormal. El pago normal es el que se hace por el librado al ser requerido por el tenedor para ello el día del vencimiento. El pago anormal es el hecho por persona distinta del librado, el realizado por este después del requerimiento, y el verificado a persona que no sea el tenedor legítimo del documento. El pago anormal puede ser voluntario o forzoso según que se ejecute espontáneamente o en ejecución de una decisión judicial. Artículo 126. Se presenta en el lugar de pago pactado. 127. Debe ser presentada para su pago el día de vencimiento. 128, 130, 131, 132, 129. El pago de la letra debe hacerse precisamente contra su entrega. Artículo 126. La letra debe ser presentada para su pago en el lugar y dirección señalados en ella al efecto, observándose en su caso lo dispuesto por el artículo 77. Si la letra no contiene dirección, debe ser presentada para su pago. Y, en el domicilio o en la residencia del girado, del aceptante, o del domiciliatario, en su caso. Y, en el domicilio o en la residencia de los recomendatarios, si los hubiere. Artículo 127. La letra debe ser presentada para su pago el día de su vencimiento, observándose en su caso lo prescrito por el artículo 81. Artículo 128. La letra a la vista debe ser presentada para su pago dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. En la misma forma el girador podrá, además, ampliarlo, y prohibir la presentación de la letra antes de determinada época. Artículo 129. El pago de la letra debe hacerse precisamente contra su entrega. 3.7.1. Formas de pago. Pago normal. Es el que hace el librado al ser requerido por el tenedor para ello el día del vencimiento. Pago anormal. Es el hecho por persona distinta al librado. Presentación para el pago. Todas las letras de cambio deben ser presentadas para su pago el día de su vencimiento, porque de lo contrario, la acción cambiaria regresiva de su tenedor caducaría. Artículo 160. La acción cambiaria del último tenedor de la letra contra los obligados en vía de regreso,
caduca, y, por no haber sido presentada la letra para su aceptación o para su pago, en los términos de los artículos 91 al 96 y 126 al 128. Efectos de la presentación para el pago. Si la letra de cambio es presentada para su pago y esta no es pagada, da origen a la figura jurídica creada por el derecho mercantil llamada protesto. Artículo 139. LGTOC, la letra de cambio debe ser protestada por falta total o parcial de aceptación, salvo lo dispuesto en el artículo 141. Tiempos de pago. Las letras de cambio a la vista deben presentarse para su pago dentro de 6 meses que sigan a su fecha. Artículo 128 LGTOC, la letra a la vista debe ser presentada para su pago dentro de 6 meses que sigan a su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. En la misma forma el girador podrá, además, ampliarlo y prohibir la presentación de la letra antes de determinada época. Pago anticipado. Artículo 131. El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra. El girado que paga antes del vencimiento, queda responsable de la validez del pago. 3, 7, 6. Pago por terceros y por intervención. Si la letra no es pagada por el girado, pueden pagarla por intervención. Y el aceptante por intervención. Y el recomendatario 3. Un tercero. Artículo 134. El que paga por intervención debe hacerse en el acto del protesto o, dentro del día hábil siguiente, el notario que levanta el protesto lo hace constar en el acta relativa. Artículo. El que paga por intervención debe indicar la persona a quien lo hace. El tenedor está obligado a entregarla con la constancia de pago. Artículos 136, 137, 138. 3.8. El protesto es el acto solemne que tiene por objeto comprobar auténticamente que la letra fue presentada en tiempo y que el obligado dejó de aceptarla o pagarla total o parcialmente. Es un acto solemne, pues tiene que ser hecho por medio de notario o corredor público titulado y, a falta de ellos, por la primera autoridad política del lugar. Artículo 139. La letra de cambio debe ser protestada por falta total o parcial de pago. Artículo 140. El protesto establece en forma auténtica que una letra fue presentada a tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagar. Artículo 141, 142, 143. Formas de protesto: por falta de pago o por falta de aceptación o por aceptación parcial. Efectos del protesto: hace constar de modo auténtico que el tenedor del título ha cumplido con la obligación de presentar el título, y éste dejó de aceptarse o pagarse total o parcialmente. Conserva ese derecho de cobrar lo que le deben. 3.9. La acción cambiaria. La acción cambiaria es el derecho que tiene el tenedor de una letra de cambio para exigir a los obligados el pago del importe de la letra y de los accesorios legales. La acción cambiaria se ejercita en 3 casos: en caso de falta de aceptación o aceptación parcial, por falta de pago o por pago parcial, por quiebra o concurso del girado aceptante. La acción cambiaria puede ejercitar en 3 formas: mediante aviso para inclusión en cuenta, girando letra de resaca, promoviendo juicio ejecutivo mercantil. Artículo 150 LGTOC. Concepto. Directo. La acción cambiaria puede ser directa cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas. Artículo 152 C. Comercio. Regreso. Es de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado, que no sea el aceptante, el girador o sus avalistas. 3.10. Acción causal. Si la acción causal se hubiere extinguido por prescripción o caducidad, el tenedor solo podrá ejercitar la acción causal en caso de que haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado conserve las acciones que en virtud de la letra pudieran corresponderle. Requisito para el ejercicio de acción causal: caducidad y prescripción de la letra de cambio. LGTOC. Acción de enriquecimiento. Artículo 169. Extinguida por caducidad la acción de regreso contra el girador, el tenedor de la letra que carezca de acción causal contra este y de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios, puede exigir la suma de que se haya enriquecido en su daño. Se puede ejercitar la acción de enriquecimiento,
puede sustentarse que el deudor no puede ni debe incrementar su patrimonio sin motivo legítimo. 4. El pagaré es un título de crédito que contiene la promesa incondicional del suscriptor de pagar una suma de dinero en lugar y épocas determinadas a la orden del tomador. Punto. Requisitos, artículo 170 LGTOC. El pagaré debe contener, a mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y lugar de pago, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento, y la firma del suscriptor o de la persona que firma a su ruego o en su nombre. 4.4. Semejanzas y diferencias entre el pagaré y la letra de cambio. A diferencia de la letra de cambio, en el pagaré puede haber estipulación de intereses o cláusula penal. En el primer caso, el suscriptor se obliga a pagar intereses al tipo legal, o al tipo que se consigne en el título, desde la fecha de suscripción hasta el día en que se haga el pago. En el segundo caso, si vencido el título no se paga, el suscriptor se obliga a pagar determinada cantidad como pena en proporción al tiempo que transcurra para el pago del título, además de los intereses moratorios. A diferencia de la letra de cambio, el pagaré no está sujeto a aceptación y no hay obligación de presentarlo sino hasta su vencimiento, porque se refiere a la responsabilidad solidaria de los endosantes, al aval, al pago, al protesto y a las acciones cambiarias. Son aplicables al pagaré las mismas disposiciones de la letra de cambio. Por su naturaleza jurídica y a diferencia de la letra de cambio, que es una orden incondicional de pago de dinero, el pagaré constituye una promesa de pago, por lo que es un instrumento de pago. 5. El cheque, concepto y naturaleza jurídica. Instrumento de pago, es un título de crédito en virtud del cual una persona llamada librador, ordena incondicionalmente a una institución de crédito, que es el librado, el pago de una suma de dinero a favor de una tercera persona llamada beneficiario. Se caracteriza principalmente por ser un instrumento de pago y de compensación. El cheque tiene por objeto retirar en forma inmediata fondos disponibles que se encuentran depositados en una institución de crédito, por eso decimos que es un instrumento de pago. Por otra parte, el cheque es un instrumento de compensación. La compensación es una forma de extinguir obligaciones recíprocas hasta la cantidad que importe la menor. Requisitos formales y cláusulas esenciales. Artículo 176. El cheque debe contener y la mención de ser cheque, inserta en el texto del documento, y el lugar y la fecha en que se expide. 3. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Y B chica, el nombre del librado. B chica, el lugar del pago, y B chica y la firma del librador. 5.3. Presentación y lugar de pago. El cheque debe presentarse para su pago en la dirección en que él se indique, y a la falta de esta indicación, debe serlo en el principal establecimiento que el librado tenga en el lugar de pago. Artículo 181. Los cheques deberán presentarse para su pago y, dentro de los 15 días naturales que sigan al de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición. Y, dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional. 3. Dentro de 3 meses, si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional. Y B chica, dentro de 3 meses, si fueren expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar de presentación. 5.4. Efectos de la presentación de pago. Artículo 184. El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo, está obligado con él, en los términos del convenio relativo, a cubrirlos hasta que el importe de las sumas que tenga a disposición del mismo librador, a menos de que haya disposición legal expresa que lo libere de esta obligación. Cuando sin justa causa, se niegue el librado a pagar un cheque teniendo fondos suficientes del librador, resarcirá a éste los daños y perjuicios que con ello ocasione. En ningún caso la indemnización será menor por ciento del valor del cheque. Diversos tipos de cheques y sus efectos. -1. Cheque ordinario, nominativo al portador. 2. Cheque cruzado. 3. Cheque para abono en cuenta. 4. Cheque certificado. 5. Cheque de caja. Y 6. Cheque de viajero. Diferencias con la letra de cambio.
A diferencia de la letra de cambio, en el pagaré puede haber estipulación de intereses o cláusula penal. En el primer caso, el suscriptor se obliga a pagar intereses al tipo legal o quien consigne en el título, desde la fecha de suscripción hasta el día en que se haga el pago. En el segundo caso, si vencido el título no se paga, el suscriptor se obliga a pagar determinada cantidad como pena en proporción al tiempo que transcurra para el pago del título, además de los intereses moratorios. A diferencia de la letra de cambio, el pagaré no está sujeto a aceptación o no hay obligación de presentarlo hasta su vencimiento. Cuando proceden las acciones cambiarias en el cheque, responsabilidad de las personas que intervienen en el libramiento del cheque. El librador está obligado, mientras no transcurran los plazos legales de presentación para que se haga el pago del documento, no es lícito oponerse al pago. Librado, presentación oportuna del cheque a la institución 15 días en la misma plaza, 1 mes diferente lugar dentro del país, 3 meses pagarse en el extranjero. Institución, pagar y no son causa para hacerlo, muerte del librador, incapacidad, revocación o cancelación antes del plazo de presentación. 6. CETES y otros títulos públicos. Concepto, clasificación, régimen jurídico. 7. Bonos. 7.1. Concepto. Artículo 208, es el título valor en que se incorporan los derechos y obligaciones de una fracción del crédito colectivo concedido en una sociedad. La sociedad en otras formas puede allegarse de nuevos recursos económicos mediante la emisión de obligaciones o bienes. Atestiguan un crédito contra la sociedad. Clasificación, régimen jurídico, art. 209 al 221, y